castellanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la incógnita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que a un señor que serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, recordando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Sus profesores de este año escolar son: Asignatura Lenguas Modernas, Raicy Nairobi Sano Paredes, del Centro Educativo
Liceo Matías Ramón Mella y Escuela Presidente Antonio Guzmán Fernández. Distrito 1004 y 1006. Habilidades: creativa y proactiva. De la asignatura Ciencias de la Naturaleza, Ediberto Cordero Abreu. Centro Educativo Liceo Enriquillo. Distrito 902. Habilidades: tecnológico, comunicador, creativo, líder. Asignatura Ciencias Sociales, Yancel Oderay Ferreras Cabreja. Centro Educativo Instituto Politécnico Salesiano Padre Bartolomé Beck. Distrito 1503. Habilidades: comunicativa, líder. Asignatura Matemáticas, Alexander García Pérez. Centro Educativo Centro de Excelencia Salomé Ureña. Distrito 1503. Habilidades: electrónica, fotografía, canto. Asignatura Lengua Española, Rosemilia Cepeda Reyes. Centro Educativo Liceo José Francisco Peña Gómez y Liceo Jesús Maestro, Educación Básica, Nocturno. Distrito 1504. Habilidades: paciente, comunicativa. Asignatura Lenguas Modernas, Echazón Láyenes, del Centro Educativo Centro de Excelencia Luis Encarnación Nolasco. Distrito 1502. Habilidades: predicar, experimentar. Asignatura Inglés, IMANOR, Centro Educativo North Academy. Habilidades: baile, plurilingüe, astronomía, psicología. Hoy repasamos los puntos más importantes de los temas que hemos conocido esta semana. Hola mis queridos y queridas estudiantes. Como cada viernes tenemos nuestro resumen de los temas más relevantes que aprendimos en las diferentes asignaturas. Abarcaremos cada una de ellas, iniciando con la clase donde las matemáticas toman sentido, con el profesor Alexander, el cual habló de las diagonales de un polígono y los polígonos internos. En la fascinante clase de Ciencias Sociales les estuve enseñando acerca de la revolución neolítica y los grandes cambios de la historia de la civilización, así también de las teorías del origen de las especies. En Ciencias de la Naturaleza, Pevens y Ediberto desarrollaron el tema de los ciclos biogeoquímicos y los tipos de ecosistemas. En inglés, continuamos aprendiendo a dar y pedir instrucciones para llegar a un lugar. En francés, Hutchinson nos enseñó sobre el pasado compuesto con verbos prenominales. Por último, la asignatura de Lengua Española, donde trabajamos el tema de la voz pasiva, así como también el uso de los pronombres personales demostrativos e indefinidos. Prepárate, que nuestro repaso comienza en 3, 2, 1, ahora. Durante la clase de hoy conoceremos la voz pasiva del verbo y cómo debe de emplearse la misma para referirse a los hechos al momento de redactar sus crónicas. Pero antes quiero que recuerden, ¿qué es un verbo? Un verbo es una palabra que expresa acción, estado o movimiento. Dicha acción es ejercida por el sujeto o sustantivo. Al momento de redactar los hechos en una crónica, se deben tomar en cuenta ciertos elementos gramaticales. Dentro de ellos están los verbos en voz pasiva. Por ejemplo, en la siguiente oración vamos a ver cuál es el verbo. Durante mis vacaciones, tomé precauciones contra el coronavirus. ¿Te fijaste? El verbo es tomé. Vamos a ver otra oración. Me gusta ponerles atención a mis clases por televisión. Aquí el verbo es gusta. Ahora veamos qué es la voz pasiva.
La voz pasiva es una manera para construir oraciones enfatizando un estado o una acción en el lugar del sujeto. Casi siempre al momento de escribir una oración ponemos al sujeto delante, pues en la voz pasiva cambiamos el orden. La voz pasiva del verbo se utiliza cuando el sujeto es poco relevante o paciente. Por ejemplo, en el invierno hace frío. Cambiamos esta oración a la voz pasiva, hace frío en el invierno, y así el sujeto se vuelve poco relevante. Priorizamos al verbo en el lugar del sujeto. También se utiliza cuando no hay un sujeto especificado. Por ejemplo, se vistieron para las clases. Durante mis vacaciones tomé precauciones contra el coronavirus. Aquí se enfatiza a las vacaciones y si cambiamos el orden se escribe así: tomé precauciones contra el coronavirus durante mis vacaciones. De esta manera se da énfasis a mi pronombre personal porque dice tomé. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una oración activa y una pasiva? La oración activa llamamos oración activa a toda oración predicativa que lleva un verbo en voz activa y tiene un sujeto agente. Ejemplo, el viejo marinero pidió albergue a la anciana. En este ejemplo, el viejo marinero es el sujeto agente y el verbo pidió está en voz activa. Recuerda que todos los verbos pueden construirse en voz activa. La oración pasiva. Llamamos oración pasiva a toda oración predicativa que lleva un verbo transitivo en voz pasiva y tiene un sujeto paciente. Ejemplo, los habitantes del pueblo fueron reunidos en la plaza. En este ejemplo, los habitantes del pueblo es el sujeto paciente y el verbo fueron reunidos está en voz pasiva. Recuerda que solo pueden construirse en voz pasiva los verbos que habitualmente llevan un complemento directo, es decir, los verbos transitivos. El siguiente esquema sintetiza las características de las oraciones predicativas. Ejemplos: voz activa, voz pasiva. Voz activa: Pablo riega las hortalizas del rancho. Voz pasiva: las hortalizas del rancho son regadas por Pablo. Voz activa: Miguel pasea el gato. Voz pasiva: el gato es paseado por Miguel. Voz activa: Pepe corre los 100 metros. Voz pasiva: los 100 metros son corridos por Pepe. Voz activa: Plácido Domingo canta ópera. Voz pasiva: la ópera es cantada por Plácido Domingo. Vamos a ver los tipos de voz pasivas del verbo. La voz pasiva de proceso se forma con el verbo ser más el participio terminado en ado e ido. Sujeto paciente más ser conjugado más verbo en participio más complemento. Esta voz enfatiza la acción e introduce al sujeto con la preposición por. Observemos un ejemplo. La computadora me ayuda con mis clases. Mis clases son ayudadas por la computadora. La voz pasiva de resultado se forma con el verbo estar más el participio. Este tipo de voz pasiva describe un suceso que ya pasó sin mencionar quién lo hizo. Un ejemplo de esto es la siguiente oración: la tarea está realizada. En este momento le muestro un cuadro con la voz pasiva de proceso y la pasiva de estado. De esta manera vamos a comparar lo aprendido hasta el momento. La policía recoge los testimonios. En pasiva de proceso sería:
los testimonios son recogidos. Pasiva de resultado, los testimonios están recogidos. Aquí vemos en este cuadro la comparación entre la pasiva de proceso y pasiva de resultado. Ambas tienen en común el verbo en participio. Lo diferente es que la pasiva de proceso tiene el verbo ser y la pasiva de resultado el verbo estar. La voz pasiva refleja se compone por la forma pronominal se, más la tercera persona del singular que se denota en el verbo que le acompaña, él, ella, singular, o del plural, ellos, ellas. Aquí se quiere destacar el objeto y no el sujeto que ejecuta la acción, sujeto paciente, más se, más verbo en tercera persona, más complemento. Por ejemplo, se necesitan mejores insumos, voz pasiva refleja. En esta oración, el verbo necesita está conjugado en la tercera persona del plural. Ahora mostramos la misma oración en su voz activa. Los médicos necesitan mejores insumos. Voz activa. En este día conoceremos esos elementos dentro de la crónica, los pronombres personales, demostrativos e indefinidos. Estos nos ayudarán a sustituir los nombres dentro del sintagma nominal. Por ejemplo, Rosa es la maestra de lengua española del 4º grado del nivel secundario. ¿Por qué pronombre personal podemos sustituir el nombre de Rosa? Observemos la oración. Y sé que ustedes dirán, ella es la maestra de lengua española del 4º grado del nivel secundario. Pero antes de todo lo que aprenderemos hoy, me gustaría que recordáramos lo que vimos en la clase pasada. ¿Recuerdan? Les explicaba que la voz pasiva del verbo es una manera para construir oraciones enfatizando un estado o una acción en lugar del sujeto. Casi siempre al momento de escribir una oración ponemos al sujeto delante, pues en la voz pasiva cambiamos el orden. Se presenta el sujeto como pasivo, mientras que la acción ejecutada por el verbo es desempeñada por un complemento y no por el sujeto agente del verbo en la voz activa. También se utiliza cuando no hay sujeto especificado. Por ejemplo, se vistieron para las clases. En el mismo orden, aprendimos que la voz pasiva tiene 3 tipos: de proceso, resultado y refleja. Ya que recordamos la clase anterior, es momento que iniciemos nuestro recorrido del día de hoy, donde tú eres protagonista. Los pronombres son palabras que utilizamos para sustituir al nombre, es decir, los pronombres reemplazan a quien habla, escucha o de quien se habla, sin mencionar su nombre. Dependiendo de la situación comunicativa, estos pueden encontrarse de diversas formas, entre las cuales están pronombres personales, pronombres demostrativos, pronombres indefinidos, pronombres numerales, pronombres posesivos, entre otros. En el caso de los pronombres personales, sustituyen el nombre de quien habla, escucha o de quien se está hablando. Estimados estudiantes, hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy, en la que aprendimos los pronombres personales, demostrativos e indefinidos. Tengamos presente que estos nos servirán al momento de realizar una crónica, ya sea periodística, social, deportiva o de cualquier tipo. Los pronombres personales son aquellos que sustituyen directamente al nombre de quien habla, quien escucha o de quien se habla. Yo, tú, él, ella,
nosotros, ustedes, ellos, ellas. Por su parte, los demostrativos indican el grado de distancia al que se encuentra lo que sustituimos, dependiendo si está cerca, media o lejana. Este, ese, aquel. Y finalmente vimos los indefinidos, que no precisan aquello que sustituyen, pudiendo variar en género y número, solo en género o solo en número, y en algunos casos son invariables, algún, pocos, todos. Les exhorto a que continúen profundizando sobre este tema con su comunidad de aprendizaje, compañeros y docente guía. Quiero que busquen alguna crónica para que identifiquen, subrayando en ella algunos de estos pronombres que hemos trabajado. Jóvenes, para mí ha sido un placer enorme haber compartido con ustedes en este día. Recuerden usar correctamente sus mascarillas, lavar frecuentemente sus manos y mantener la distancia física. Nos vemos en la próxima clase de lengua española con su maestra Rosa Cepeda. Bendiciones, bye bye. Espero que este tema haya refrescado tu memoria y que domines muy bien los pronombres personales. Ahora es el turno de Alexander, quien te hablará de los diagonales de un polígono y los polígonos internos. Bienvenidos y bienvenidas al único espacio donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. Hoy aprenderás de forma más amplia sobre las diagonales de un polígono, cómo calcular su longitud y la cantidad exacta que se pueden trazar dentro de dicho polígono. También verás algunos lugares en la vida cotidiana donde usamos las diagonales. Ya te lo he dicho decenas de veces, sin la geometría la vida es imposible. ¿Están listos? Iniciemos. En la clase pasada estuvimos hablando sobre los polígonos, qué son, cómo se clasifican y cuáles son las partes que los componen. Dentro de las partes que los componen están las diagonales. Recuerda que una diagonal es el segmento de recta que une dos vértices no consecutivos. Por ejemplo, si tenemos un cuadrilátero cualquiera, desde un vértice podemos trazar una diagonal. Si el polígono es un pentágono, desde un vértice podemos trazar dos diagonales. Si es un hexágono, desde un vértice podemos trazar tres diagonales, y así sucesivamente. A esto se le llama diagonales desde un vértice. Pero, ¿cómo podemos calcularlo? Es bastante simple. El número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice de un polígono de n lados está dado por la expresión n-3, donde n representa el número de lados que tiene el polígono en cuestión. Ahora bien, puesto que para trazar una diagonal se necesitan dos vértices, el número de vértices disponible para trazar diagonales en un polígono de n lados está dado por la expresión n dividido entre 2. Sabiendo esto, el número de diagonales que se pueden trazar en un polígono de n lados está dado por la expresión siguiente. Diagonales es igual a n multiplicado por n-3, todo esto dividido entre 2. Recapitulando, la fórmula para calcular el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice en un polígono de n lados es igual a d minúscula, que significa diagonales desde un vértice, igual a n-3. Repito, d minúscula igual a n-3. La fórmula para calcular el número de diagonales en total que se puede trazar en un polígono de n lados es la siguiente. D mayúscula igual a n multiplicado por n-3 dividido entre 2. Repito, D mayúscula igual a n multiplicado por n-3 dividido entre 2. A continuación, veamos algunos ejemplos de cómo calcular la cantidad de diagonales en total que se pueden trazar en un polígono
en un polígono de n lados. Tenemos aquí que vamos a calcular las diagonales para un triángulo, para un rectángulo y para un pentágono. La fórmula, como acabamos de mencionar, es igual a D mayúscula, que representa diagonales en total, igual a n, que es el número de lados, multiplicado por n menos 3, todo esto dividido entre 2. Recuerden que n menos 3 representa la cantidad de diagonales que se pueden trazar desde un vértice en el polígono. Entonces tenemos D mayúscula igual. ¿Quién es n en este caso? Esto es un triángulo, n es el número de lados, por tanto un triángulo que tiene 3 lados, n equivale a 3 y lo sustituimos en cada parte donde esté n en nuestra fórmula. 3 multiplicado por n menos 3, que sería 3 menos 3, todo esto dividido entre 2, lo que será igual 3 multiplicado 3 menos 3, esto da 0, dividido entre 2, lo que dará igual a 3 por 0, 0, dividido entre 2, que también da 0. ¿Qué ocurrió en este ejercicio? ¿Por qué nos dio 0? Tan simple como que este polígono que tenemos aquí es un triángulo y según la definición de diagonales será un segmento de recta que une vértices no consecutivos y en este caso los 3 vértices que componen un triángulo son los 3 consecutivos entre sí. Por tanto, en un triángulo no se puede trazar una diagonal. Debemos tener eso bien en cuenta. Veamos ahora en un pentágono. En un pentágono tenemos que n será igual a 5 lados, a 5 porque el pentágono tiene 5 lados. D será igual entonces a 5 multiplicado por 5 menos 3, todo esto dividido entre 2. Diagonales totales serán igual a 5. Recuerden que según el orden de operaciones debemos resolver primero lo que está dentro del paréntesis. Por tanto, 5 menos 3 es igual a 2. Dividido entre 2. Diagonales totales será igual 5 multiplicado por 2, 10 dividido entre 2 será igual a 5. En un pentágono se pueden trazar un total de 5 diagonales. Vamos a trazarlas de inmediato. Vamos a ver. Tenemos una acá. Tenemos otra de este lado. Tenemos una más por aquí. Ups. Trazamos otra vez correctamente. Ay. Tenemos una más por acá. Y aquí la última en el centro, en los vértices que están en el centro. Si podemos observar, se forma dentro de un pentágono la estrella pentagonal. Se forma la estrella pentagonal de la que hablamos en la cápsula anterior, donde desde aquí se puede obtener la secuencia de Fibonacci, es decir, lo que equivale al número áureo o número de oro. Por último, entonces, calcularemos, vamos a borrar acá, tener espacio, calcularemos las diagonales que se trazan en un rectángulo. Tenemos entonces diagonales totales, será igual. Un rectángulo es un cuadrilátero, por tanto n va a equivaler a 4. Tenemos 4 multiplicado por 4 menos 3 dividido entre 2. Diagonales será igual a 4 multiplicado 4 menos 3, eso es igual a 1 dividido entre 2. Diagonales totales será igual a 4 dividido entre 2. 4 por 1, 4 dividido entre 2. Para un total de 2 diagonales. Es muy sencillo, este es el polígono que contiene la menor cantidad de diagonales. Si la trazamos, eso equivale a unir una esquina con otra. Una esquina con otra la unimos. Luego vamos a ver más adelante qué utilidad tienen estas diagonales en la vida diaria. ¿Para qué la podemos utilizar? Cómo calcular también su longitud. Ahí está, ahí podemos ver las 2 diagonales que se pueden trazar en un rectángulo.
rectángulo. Ahora te reto que puedas imprimir un tetradecágono y calcular cuántas diagonales se pueden trazar y que las traces todas utilizando una regla y un lápiz. Recuerda que un tetradecágono es un polígono que tiene 14 lados. Un ángulo interno o ángulo interior es un ángulo formado por dos lados de un polígono que comparten un vértice en común. Está contenido dentro del polígono. Un polígono simple tiene solo un ángulo interno por cada vértice. En el plano euclídeo, si todos los ángulos interiores de un polígono no superan los 180 grados sexagesimales, se clasifican como polígonos convexos. Si existen por lo menos un ángulo interior superior a 180 grados, se trata de un polígono cóncavo. Si uno de los ángulos es menor a 180 grados, se trata de ángulos convexos. Si todos los ángulos interiores de un polígono simple y convexo son iguales y todos sus lados tienen la misma longitud, se trata de un polígono regular. En el caso contrario, se trata de un polígono irregular. En una clase pasada mencionamos que todo polígono puede descomponerse en triángulos. Por ejemplo, un cuadrado o un rectángulo están compuestos por dos triángulos, un pentágono por tres triángulos, un hexágono por 4 y así sucesivamente. De hecho, hicimos algunos ejercicios donde pudimos determinar cuántos triángulos componen un polígono regular. Para esto utilizamos la expresión n-2, donde n representa el número de lados del polígono. Por otra parte, el teorema fundamental del triángulo nos dice que en todo triángulo la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Por tanto, para calcular la suma de los ángulos internos de cualquier polígono convexo regular, simplemente multiplicamos 180 grados, que son la suma de los ángulos internos de un triángulo, lo multiplicamos por la cantidad de triángulos que componen el polígono. La fórmula sería SI, que significa suma de los ángulos internos, igual a 180 grados multiplicado por n-2. Pasemos ahora a la pizarra, donde haremos algunos ejemplos que son tan sencillos como comerse un dulce. Podemos observar aquí, tenemos un rectángulo, tenemos un pentágono y tenemos por último un octágono, y nos piden que calculemos la suma de los ángulos internos de estos tres polígonos. La fórmula que mencionamos anteriormente nos dice que SI, suma de ángulos internos, será igual a 180 grados multiplicado por n-2. Y les recuerdo, n-2 es la expresión con la cual calculamos la cantidad de triángulos que componen cualquier polígono convexo. En nuestro caso, en el primer caso, tenemos el rectángulo. Veamos así rápidamente cuántos triángulos componen un hectágono. Si la expresión es un rectángulo, si la expresión es n-2, n, que es el número de lados, en un rectángulo tenemos 1, 2, 3, 4 lados. 4 menos 2 es igual a 2. Por tanto, en un rectángulo tendremos que está conformado por dos triángulos. Basta con unir una diagonal en uno de los vértices hacia uno de los vértices no consecutivos. Si lo tenemos acá, tenemos el triángulo 1 y el triángulo 2. Entonces, según nuestra fórmula para calcular la suma de ángulos internos, tendremos que SI será igual a 180 grados, que es la cantidad o la sumatoria de los ángulos internos de un solo triángulo. Lo multiplicamos entonces por n-2. n-2 dijimos que era 4, que es el número de lados, menos 2. 180 grados multiplicado por 4 menos 2, que es igual a 2. Eso nos da un total. Podemos usar nuestra calculadora y decimos 180 grados multiplicado por 2 nos da un total de 360 grados.
en un rectángulo, al igual que en un cuadrado, tenemos que la suma de los ángulos internos es igual a 360 grados. Y aquí es muy fácil de comprobar. Si recuerdan, los rectángulos, ¿por qué tiene la palabra rectángulo? Porque está compuesto por ángulos rectos iguales. Por tanto, si tenemos 4 ángulos rectos, un ángulo recto mide 90 grados. Si usted multiplica 90 por 4 es igual a 360. O puede sumar 90 más 90 son 180. 90 más 90, 180 más. Y le dará por igual cuando suma 360 grados. De inmediato pasemos a la siguiente figura, al siguiente polígono. Tenemos aquí un pentágono donde decimos que la suma de los ángulos internos será igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. ¿Quién será n? 5 menos 2. Tenemos suma de ángulos internos igual a 180 grados multiplicado 5 menos 2 es igual a 3. Por tanto, en un pentágono tenemos, según la expresión n menos 2, que un pentágono tiene 3 triángulos que lo conforman. Por tanto, vamos a ver, lo trazamos aquí, tomamos uno de los vértices y trazamos todas las posibles diagonales que se colocan de manera no consecutiva, que unen vértices no consecutivos. Y ahí está, tenemos el triángulo número 1, triángulo número 2 y triángulo número 3. Según el teorema fundamental, cada triángulo de esto mide 180 grados, es decir, los ángulos internos del mismo. Por eso tenemos 180 multiplicado por 3, lo que dará como resultado 180 multiplicado por 3 da como resultado 540 grados. Mientras más grande es la figura, va en aumento el número de la suma de los ángulos internos. Por último, tendremos entonces este octágono. Suma de ángulos internos será igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. ¿Quién será n en este caso? Como es un octágono, el número de lados es igual a 8. Menos 2, que pertenece a la fórmula. Si te preguntas, ¿de dónde sale el menos 2? El menos 2 sale de la expresión para calcular la cantidad de triángulos que componen la figura. Entonces tenemos SI, suma de ángulos internos, igual a 180 grados, multiplicado por 8 menos 2, que es igual a 6. Eso dará un total de, si multiplicamos 180 multiplicado por 6, nos da un total de 1080 grados, que es igual a la suma de los ángulos internos de un octágono regular. Y trazamos ahí los 6 triángulos que dice la expresión que componen un octágono. Tenemos acá el primero, 6 triángulos que componen este octágono según la expresión. Tenemos aquí el segundo. Tenemos aquí el tercero, tenemos aquí el cuarto y tenemos aquí el quinto y el sexto. Vamos a ver, esta regla arruina todo. Triángulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, para que se compruebe que en un octágono está conformado por 6 triángulos. Te invito a que puedas identificar los polígonos que tiene la construcción de tu casa y calcules la suma de los ángulos internos. También puedes explorar y descubrir la importancia que tienen y el por qué utilizaron esos ángulos en esos lugares específicos. Si conoces algún maestro constructor o ingeniero, no dudes en preguntarles. Seguro que con gusto te ayudarán. Antes de irme, quiero preguntarte, ¿te gusta la pizza? Dirás, en serio, profesor, ¿a quién no le gusta la pizza? Ok, pero óyeme, ¿has pensado en la geometría de la pizza? Medita en esto para la próxima clase. ¿Por qué la pizza es circular? Si es circular, ¿por qué la caja es cuadrada? Pero más aún,
¿por qué la cortan en triángulos, si es que son triángulos? Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes Alexander García. Hasta una próxima entrega. ¡Qué interesante! Hasta aquí ha llegado el resumen de matemáticas, pero no te muevas porque vamos a una pausa y al regreso te ayudaré a repasar la fascinante clase de Ciencias Sociales, donde aprenderás sobre los temas de la Revolución Neolítica y los grandes cambios de la historia de la civilización, así como también de las teorías del origen de las especies. Ya volvemos. En la fascinante clase de Ciencias Sociales, esta semana estuvimos aprendiendo sobre la Revolución Neolítica y los grandes cambios de la historia de la civilización, así como también de las teorías del origen de las especies. Pues aquí te muestro de manera resumida este contenido una vez más. Según la Real Academia de la Lengua Española, la historia se define como la narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. También es considerada como la disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. Pueden definirse como la disciplina que se centra en el pasado de la humanidad, también como el período de tiempo transcurrido en la invención de la escritura, conocido como el año cero, hasta los tiempos actuales. La historia se divide en procesos y etapas para su comprensión, como son la prehistoria, la cual se divide en edad de piedra, que a su vez se divide en paleolítico. Se conoce como el período de la prehistoria, donde la principal materia prima era la piedra, ya que con estas se podían confeccionar herramientas. Mesolítico. Se caracterizó por ser el período de transición entre el paleolítico y el neolítico. En este período vivieron las últimas familias de cazadores y recolectores. Neolítico, período de la historia donde se producen cambios trascendentes. Es la fase anterior a la edad de los metales, justo en el período neolítico donde se produce la domesticación de las plantas y animales, el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. La otra parte de la prehistoria sería la edad de los metales, la cual estuvo dividida en tres. Edad del cobre, período que señaló el inicio del uso de los metales y el consiguiente desarrollo de las técnicas metalúrgicas. El rasgo más significativo que caracterizó la civilización neolítica fue el empleo del cobre. Edad del bronce, se denomina así porque se empieza a fabricar armas y utensilios con la aleación del cobre y el estaño, resultando un metal más duro que el cobre. Edad de hierro. Es el período en el cual se descubre y populariza el uso del hierro como material para fabricar armas y herramientas, distinguiéndose por una metalurgia de muy buena calidad. Entonces, la prehistoria se refiere al período humano que va desde la creación de la tierra hasta la invención de la escritura. El acontecimiento que marcó el fin de la prehistoria y el comienzo de la historia fue la creación del sistema de escritura, dando paso así a la Edad Antigua.
Como ves, la historia se ha dividido en períodos, etapas o edades, y cada uno tuvo sus características. Edad antigua. Comienza cuando aparece la escritura, que supone un gran acontecimiento en la historia, y termina en el momento en que cayó el Imperio Romano, es decir, en el siglo V después de Cristo. En este período se desarrollan las primeras civilizaciones en Mesopotamia y Egipto. Los métodos de escritura que solían utilizar estas civilizaciones eran los jeroglíficos. Comprenden desde el siglo XV hasta que se inicia la Revolución Francesa en 1789. Se produjo uno de los acontecimientos culturales más importantes de la historia, que fue el Renacimiento. Las ciudades crecieron y el sistema feudal se fue sustituyendo por el sistema capitalista. Edad contemporánea. En esta se produjeron acontecimientos esenciales, entre ellos el nacimiento de nuevos sistemas de gobierno como el sistema republicano, la consolidación del sistema capitalista, la disminución del poder de la Iglesia Católica, el aumento de la población mundial, la aparición de grandes inventos como los bombillos o Internet, y finalmente la globalización. Teoría de la panspermia. Es una teoría antigua atribuida al filósofo griego Anaxágora en el siglo V a.C. Planteaba que la vida humana existente en el planeta Tierra era de origen extraterrestre. Según esta hipótesis, el hombre llegó tras alguno de los innumerables cuerpos que chocan con nuestro planeta en sus primeras etapas de formación. Según los defensores actuales de esta teoría, la vida humana es el resultado de circunstancias y condiciones ambientales, las cuales son frecuentes en el cosmos. Teoría de la generación espontánea. Surge en la antigua Grecia. Sus principales exponentes fueron Tales de Mileto y Anaximandro, entre otros, en el siglo V a.C. La teoría de la generación espontánea sostenía que la vida podría surgir de materia orgánica e inorgánica, es decir, sostenía que de ciertas formas de vida animal y vegetal podrían surgir de manera espontánea en la vida, ya que habían observado la aparición de gusanos, insectos, cangrejos, salir de la materia en putrefacción de la basura, de residuos de lodo, entre otros. Para comprobar esta teoría se realizaron muchos experimentos, pero no fue hasta que el científico de origen francés Louis Pasteur, quien con un sencillo experimento logró desmentir esta teoría, ya que logró comprobar que la vida viene solo de la vida. Teoría de la creación. En la tradición occidental, durante los siglos, se había dado respuestas a las cuestionantes sobre el origen del hombre basados en los escritos de la Biblia, más concretamente en el Génesis. Según las Escrituras, la creación de todas las cosas se llevó a cabo en tan solo 6 días. Durante siglos, esta teoría fue la única aceptada para explicar el origen del hombre en la Tierra. Teoría de la evolución. Sostiene que los seres vivos evolucionan como una consecuencia de una serie de lentos cambios graduales provocados por la selección natural. La teoría de la evolución fue sustentada por Darwin, un naturalista británico nacido en el 1809. Darwin forjó sus ideas durante un viaje que se extendió alrededor del mundo. La teoría de la evolución fue expuesta en su libro, El origen de las especies. Las ideas de Darwin se basaron en los estudios que se hizo en diversos lugares, uno de ellos las Islas Galápagos, donde se observó las sutiles diferencias que habían entre especies.
Las ideas expuestas por Darwin recibieron un fuerte rechazo por la sociedad de esa época, aumentando la polémica con la publicación de su libro para el año 1871, donde Darwin planteaba que existía un ancestro común entre los hombres y los monos. Toma en cuenta que estamos trabajando las teorías sobre el origen de la especie y quiero que tengas muy claro qué es una teoría. Las teorías están basadas en el planteo de un sistema abstracto, hipotético deductivo, que fija una descripción científica en base a un conjunto de observaciones o experimentos. La teoría científica se rige por hipótesis o supuestos que los científicos se encargan de verificar. ¿Ves que sí lo puedes lograr? Ahora quiero que después de tener toda esa información sobre los homínidos, realices una línea de tiempo en tu cuaderno de Ciencias Sociales, donde vayas estableciendo desde el primero hasta el último Homo existente. Y para la actividad número 2, quiero que realices un breve resumen de aquello que más te llamó la atención. Y por último, ¿qué te parece si utilizando toda la información recolectada, realizas una suposición de cómo se habría originado el hombre? Vamos a evaluar lo aprendido, ¿te parece? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos las diferentes teorías sobre el origen del hombre. Aprendimos qué es la hominización, dónde surgieron y sus características. Y también qué es una teoría. Y pusimos a prueba nuestros conocimientos. ¡Wow! Pero cuántas cosas importantes aprendimos hoy. Hemos llegado al final de esta fascinante clase de Ciencias Sociales con tu maestra Yancel Ferreras. Te agradezco que hayas prestado especial atención, ya que es el mejor regalo que nos puedes dar, ya que así te cuidas y cuidas tu familia. Recuerda que si necesitas repasar la clase del día de hoy, puedes acceder a cuarto de secundaria en YouTube y repetirla cuantas veces lo necesites, copiar tranquilo y realizar tus asignaciones del día de hoy. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo encuentro. Recuerda mantenerte en casa y preservar la salud. Adiós. Y es momento de dar paso a la clase más interesante, Ciencias de la Naturaleza, en la que el profesor Ediberto y Pevens trabajaron los temas de los ciclos biogeoquímicos y los tipos de ecosistemas. Aprende más repasando con ellos. Vamos a iniciar. Buen día, queridos estudiantes, bendiciones. Bienvenidos una vez más a su clase de Ciencias de la Naturaleza con sus profesores Ediberto Cordero y Pevens Serrano. Hoy continuamos nuestro recorrido por el maravilloso mundo del conocimiento. Esta vez continuamos hablando de los ecosistemas, que igual que los sistemas del cuerpo humano, requieren de materia y energía para realizar sus funciones de forma apropiada. Hoy conoceremos cómo se llevan a cabo esos procesos en un ecosistema. Quédate con nosotros en el día de hoy. Como vimos, casi rompo el pobre control sin tomar en consideración que quizás solo le faltaba un soporte energético. Así pasa en la vida y por lo tanto en los ecosistemas. Así es, Pevens. La relación entre la materia y la energía es muy estrecha y es el soporte fundamental de toda la vida. Por eso es importante destacar estos conceptos. Materia. La materia se define como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Puede encontrarse en estado sólido, líquido y gaseoso. Toda la materia está compuesta por partículas diminutas. Según sus características y su tamaño, estas partículas se denominan átomos, iones y moléculas. Toda la materia, tanto la del medio inerte como la de los seres vivos, está formada por elementos químicos. Estos se definen como una sustancia que no puede formarse en otras sustancias más pequeñas mediante métodos químicos ordinarios. Existen más de 100 elementos diferentes, cada uno con sus propiedades características.
Los elementos que forman la materia inerte y la viva son los mismos, aunque en diferentes proporciones. El 98% de la materia viva está formada solo por 5 elementos básicos: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo. Estos y otros elementos químicos juegan un papel fundamental en el ciclo de la vida. Los elementos y compuestos inorgánicos que forman parte de la materia viva fluyen en el ecosistema a través de los ciclos biogeoquímicos. Ciclos biogeoquímicos. Esos movimientos cíclicos que se dan entre esos elementos que forman los organismos biológicos y el ambiente se le conoce como ciclos biogeoquímicos. Estos ciclos incluyen componentes geológicos, atmósfera, litosfera, hidrosfera, componentes biológicos como son los productores, los consumidores y descomponedores. De ahí la deriva de su nombre. Bio por los componentes biológicos, geo por los componentes geológicos y químicos por los elementos químicos que intervienen. La energía toma un curso unidireccional a través de un ecosistema, pero muchas sustancias circulan a través del sistema, como son el agua, el nitrógeno, el carbono, el fósforo, el magnesio, el calcio, el cloro, sodio y minerales como el hierro y el cobalto, utilizados por los sistemas vivos, aunque en cantidades reducidas. Gracias a los ciclos biogeoquímicos, los elementos se encuentran disponibles para ser utilizados una y otra vez por otros organismos. De no darse estos ciclos, en un ecosistema los organismos se extinguirían, de ahí su importancia. Es como si tuviésemos un reabastecimiento constante de las necesidades básicas: agua, alimentos, salud, etc. Los materiales indispensables para vivir. En pocas palabras, se llama ciclo al periodo de tiempo en el cual se desarrolla o sucede un conjunto de acontecimientos, etapas o fenómenos, que una vez finalizados se vuelven a repetir en el mismo orden de principio a fin. Y para entender mejor, ¿qué te parece si conocemos estos ciclos? Ciclo del fósforo. Es un ciclo biogeoquímico que describe el movimiento de este elemento químico en un ecosistema. Los seres vivos toman el fósforo en forma de fosfatos a partir de rocas fosfatadas que mediante la meteorización o descomposición de las rocas y minerales liberan los fosfatos. Estos pasan a los vegetales por el suelo y seguidamente pasan a los animales. Cuando estos excretan, los descomponedores actúan volviendo a producir fosfatos. Una parte de estos fosfatos son arrastrados por las aguas al mar, en el cual toman las algas, peces y aves marinas, las cuales producen guano, el cual se usa como abono en la agricultura, ya que libera grandes cantidades de fosfatos. Los restos de los animales marinos dan lugar en el fondo del mar a rocas fosfatadas que afloran por movimientos orogénicos. ¿Es importante el fósforo? Eso depende. ¿Quieres tener membranas celulares y huesos en tu cuerpo? Probablemente la respuesta sea que sí. El fósforo es un nutriente esencial para los seres vivos. Es una parte fundamental de los ácidos nucleicos como el ADN y los fosfolípidos que conforman nuestras membranas celulares. En la forma de fosfato de calcio, también es el componente de soporte de nuestros huesos. En la naturaleza, el fósforo a menudo es el nutriente limitante. En otras palabras, es el nutriente que se encuentra en menor cantidad y por lo tanto limita el crecimiento, especialmente en los ecosistemas acuáticos de agua dulce. Interesante información. Por otro lado, tenemos el ciclo del azufre. Ciclo del azufre. El ciclo del azufre es considerado uno de los ciclos químicos más complejos de la naturaleza, ya que en su recorrido por los diferentes ecosistemas, el azufre experimenta diferentes estados de oxidación. Esto ocurre cuando el componente químico se combina con el oxígeno. En principio, las plantas absorben el azufre a través de las raíces, que se encuentra en la corteza de la tierra o el agua en forma de sulfatos, y compone las sales o nutrientes necesarios para realizar sus funciones vitales. Por medio de este proceso, las plantas reducen los sulfatos en sulfuros. Una vez las plantas y los vegetales, el azufre pasa al organismo de los animales herbívoros cuando estos se alimentan.
A continuación, los animales carnívoros se alimentan de animales herbívoros, razón por la cual el azufre continúa su ciclo y contribuye con sus nutrientes a estos consumidores. Cuando los animales carnívoros mueren, sus cuerpos quedan en el suelo y los organismos descomponedores, es decir, las bacterias y hongos, convierten sus restos animales nuevamente en sulfato a medida que los desintegran y los reducen en partículas orgánicas. El azufre presente en los aminoácidos de los cadáveres de los animales pasa al suelo, que posteriormente se transforma en sulfuro de hidrógeno gracias a las bacterias. Y de esta manera se enriquece y se nutre nuevamente el suelo. En este proceso el azufre se oxida para producir el sulfato, que será otra vez absorbido por las plantas por medio de sus raíces. De esta manera se inicia el ciclo nuevamente. El azufre también llega a los suelos a través de las heces de los animales luego de su descomposición. Los ciclos del azufre y del fósforo son dos tipos sedimentarios, o sea que en este ciclo los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre. Como pudimos ver, otros cambios que se generan fundamentalmente en la atmósfera, como el carbono, nitrógeno, oxígeno, como veremos a continuación. El ciclo del carbono es el ciclo biogeoquímico por el que el carbón se intercambia entre la biosfera, pedosfera, geósfera, hidrosfera y la atmósfera de la Tierra, junto con el ciclo del nitrógeno y el ciclo del agua. El ciclo del carbono comprende una secuencia de eventos que es la clave para hacer que la Tierra sea capaz de sostener la vida. Describe el movimiento de carbono al ser reciclado y reusado por la biosfera, incluidos los sumideros de carbono. Los organismos vivos no pueden crear su propio carbono. Entonces, ¿cómo es incorporado el carbono a los organismos vivos? En la atmósfera, el carbono se encuentra en forma de dióxido de carbono en gas, CO2. Recuerda que las plantas y otros productores capturan el dióxido de carbono y lo convierten en glucosa a través de la fotosíntesis. Luego, cuando los animales comen esas plantas y otros animales, obtienen el carbono a través de esos organismos. Pero ¿cómo ocurre entonces el ciclo del carbono? ¿Recuerdan que exhalamos, es decir, que expulsamos dióxido de carbono? Este dióxido de carbono es generado a través del proceso de la respiración celular, que tiene la misma reacción química que la fotosíntesis, pero a la inversa. Esto implica que cuando nuestras células queman alimento, es decir, glucosa, para obtener energía, se libera dióxido de carbono. Nosotros, como todos los animales, exhalamos ese dióxido de carbono, devolviéndolo a la atmósfera. La descomposición de un organismo muerto también libera carbono a la atmósfera. ¿Sabías que tu paso por la vida puede impactar a modo futuro la Tierra? La huella de carbono es un indicador ambiental que pretende reflejar a totalidad de los gases del efecto invernadero, emitidos por un efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto. El dióxido de carbono se conoce como un gas del efecto invernadero, ya que deja pasar a la energía solar, pero no deja que el calor salga, similar a los cristales de un invernadero. El aumento de los gases del efecto invernadero en la atmósfera contribuye al aumento de la temperatura de la Tierra, conocido como calentamiento global o cambio climático. Los gases del efecto invernadero principales son el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. Los gases del efecto invernadero cuya concentración ha ido en aumento después de la revolución industrial están directamente relacionados con el incremento de la temperatura media de la Tierra, el más abundante resultado de la quema de combustibles fósiles, como son el petróleo, el carbón, el gas natural y el gas licuado, y que representa aproximadamente 2/3 de los tipos de gases del efecto invernadero, es el dióxido de carbono. La huella de carbono se mide en masa de dióxido de carbono equivalente. Una vez conocido el tamaño y la huella, es posible implementar una estrategia de reducción o compensación de emisiones a través de diferentes programas públicos o privados. ¡Qué lindas orquídeas! Ay, sí, me encantan, gracias. Pero no solamente te encanta porque son bellas. Sí, pero también tener plantas ayuda a reducir la huella de carbono, ayuda al ciclo del oxígeno y mejora hasta la ambientación. Espero que tú también hayas aprendido que puedes aportar un granito de arena al cuidado del medio ambiente. Y si quedaste con dudas o no comprendiste, recuerda que se repite en horario vespertino por radio y televisión.
Y también puedes buscarnos en nuestras redes y canales de YouTube. Y ahí puedes pausar, retroceder y volver a ver este y todos los contenidos trabajados en las distintas asignaturas. Sigue trabajando con tu maestro guía y socializando con tus compañeros de clase a través de las vías digitales más accesibles. Y recuerda que aprendemos desde casa, preservando la salud. Hasta luego. Bye. ¡Wow! ¡Qué interesante estuvo este tema de los ecosistemas!, ¿verdad? Espero que hayas tomado notas de este y de los anteriores. Al regreso, llegan los idiomas. No te muevas. Estamos de vuelta. Es momento de que tus profesoras de inglés, Raisi e Iman, continúen afianzando tus conocimientos sobre cómo pedir y dar información para llegar a un lugar específico. Veamos. Greetings to the best students in the world. Una vez más, saludamos los mejores estudiantes del mundo. Your English teachers, Iman, Nur, and Raisi Zeno, ready to teach you in this distance class. Estamos listas para enseñarte inglés en estas clases a distancia. How are you today? It's my duty to tell you once again, you are learning at home to preserve your health. Aprendes desde casa porque debes preservar tu salud. Por eso estamos en estos medios de comunicación. Como en cada clase, continuarás aprendiendo vocabulario y comprensión oral y escrita about giving and asking for instructions, es decir, dar y pedir instrucciones, esta vez relacionadas a las cosas con las cuales estás familiarizado o familiarizada. Todo con el objetivo de que al finalizar esta clase seas capaz de dar y pedir instrucciones, esta vez, como ya te dije, sobre cosas con las que ya tienes familiaridad. Recuerda, para dar instrucciones debemos utilizar un modo verbal que ya has aprendido, the imperative form. En español, el modo imperativo. No te pierdas la clase de hoy. Ten tu lápiz y cuaderno a mano y presta mucha atención. Last class, we continued learning about giving and asking for directions and instructions. En la clase pasada, estuvimos aprendiendo a dar y pedir instrucciones sobre los lugares que hay en una localidad. We hope you are practicing. Esperamos estés practicando. Así que pasemos directamente a hacer nuestra recapitulación. Busca en tu cuaderno el vocabulario que te hemos dado, porque lo seguiremos utilizando. Para realizar este ejercicio, quiero que prestes mucha atención porque necesitarás escuchar bien y escribir cada cosa que te diré. Imagina que estás en una localidad llamada Castañuelas. Este precioso lugar se sitúa en la provincia de Montecristi. Imagina que uno de los sectores de esta localidad solo cuenta con 6 bloques. Una avenida central llamada Palm Street Avenue y 3 calles pequeñas. La primera se llama Sunny Street. La segunda se llama 20th Street y la tercera se llama 44th Street. Solo la calle Sunny Street atraviesa la avenida principal. Recuerda que se llama Palm Street Avenue.
En el primer bloque paralelo a la avenida Palm Street hay un supermercado, a supermarket, un cajero automático, an ATM. El segundo bloque se ubica frente al primero. En este bloque hay un estadio de béisbol, a stadium. También hay una oficina postal, a post office. En el tercer bloque hay un hotel, a hotel, y un tribunal, a court. En este mismo bloque, pero dando a la calle Sunny Street, se encuentra una farmacia, a pharmacy, y dando a la calle 44th Street hay una parada de autobús, que en inglés se dice bus station o bus stop. En el cuarto bloque, frente al tercero, hay una iglesia, a church. En el quinto bloque, paralelo a la avenida Palm Street, hay un parque, a park. Y paralelo a la calle 44th Street, hay un hospital, a hospital. Ya en el sexto bloque hay una tienda de animales, a pet shop. En este mismo bloque, dando a la calle 20th Street, hay una plaza comercial, a mall. Ahora, partiendo de lo que te he explicado, quiero que por favor contestes las siguientes 4 preguntas. 1. If I am at the church, how do I get to the bus stop? Si estoy en la iglesia, ¿cómo llego a la parada del bus? 2. If I am at the stadium, how do I get to the pharmacy? Si estoy en el estadio de béisbol, ¿cómo llego a la farmacia? 3. If I am at the supermarket, how do I get to the hospital? Si estoy en el supermercado, ¿cómo llego al hospital? And 4. If I am at the bus stop, how do I get to the mall? Si estoy en la parada de autobús, ¿cómo llego al centro comercial? Now, your teacher Iman is going to give you the answers. La teacher Iman te dará las respuestas. Escúchala para que puedas completar este ejercicio. If I am at the church, how do I get to the bus stop? Go straight for 1 block. Turn left and walk 1 more block. The bus stop will be on your left. Gira a la izquierda y camina una cuadra más. La parada de autobús estará a tu izquierda. If I am at the stadium, how do I get to the pharmacy? Cross the street. Go straight for 1 block. Turn left, walk 1 block, and cross the street. Cruza la calle. Sigue derecho por una cuadra. Gira a la izquierda, camina una cuadra y cruza la calle. If I am at the supermarket, how do I get to the hospital? Go straight for 2 blocks. Turn left and walk 1 more block. Cross the street. Sigue derecho por 2 cuadras. Gira a la izquierda. Camina una cuadra más y cruza la calle. If I am at the bus stop, how do I get to the mall? Go straight for 1 block, cross the street, turn left at 20th Street, and walk 1 block. The mall will be on your left. Sigue derecho por una cuadra. Cruza la calle, dobla a la izquierda en la calle 20 y camina una cuadra. El centro comercial estará a tu izquierda. Esperamos tú también estés practicando en tu casa. Puedes hacerlo con tus compañeros de clase, vecinos y familiares. Yo te diré un ejemplo para que te guíes. Steps for turning on a laptop. Pasos para encender una computadora portátil.
1. Look at your computer. Mira tu computadora. 2. Search for the button on the top left of the laptop. Busca el botón en la parte superior izquierda de la computadora portátil. Number 3. Press this button once down with a firm pressure. Presiona este botón una vez hacia abajo con una presión firme. 4. Wait a few seconds for the laptop to turn on. Espera unos segundos a que se encienda la computadora portátil. Iman, thank you for your example. Muchas gracias por tu ejemplo. Recuerda que estas respuestas pueden variar según lo consideres. Nuestro tiempo en esta clase casi ha culminado, pero como ya sabes, debemos recapitular lo aprendido. Today, we continued learning about giving and asking instructions. Hoy continuamos aprendiendo a dar y pedir instrucciones, esta vez orientadas en cosas que no son familiares. Para que practiques en casa, te diré cuál será tu asignación. Write 3 or 4 steps for turning off a laptop. Escribe 3 a 4 pasos para apagar una laptop. Una vez más, esperamos que te haya gustado la clase de hoy. No olvides volver a completar tu autoevaluación en caso de que tus respuestas hayan cambiado. Y deseando tengas un buen día, your teachers, Raicy Sano and Iman Nur se despiden. Have a great day and see you next class. Y ahora, chicos, es momento de que repases tus clases de francés con el profesor Echenson, quien te ayudará a recordar el tema del pasado compuesto con verbos prenominales. ¿Estás listo? Escucha. Bienvenue à toutes et à tous. Sean todos y todas bienvenidos a la clase de francés. Para mí es un honor estar aquí una vez más y continuar con nuestra clase de francés. Espero que todo esté bien para empezar con nuestra clase de hoy. Pero antes, vamos a revisar los puntos más importantes que vimos en las clases de las semanas anteriores. En las últimas semanas hemos estudiado el pasado compuesto francés con el auxiliar avoir y también être. ¿Qué es el pasado compuesto y para qué se utiliza? Le passé composé est un temps formé de l'auxiliaire avoir ou être au présent, suivi du participe passé du verbe conjugué. Il sert à exprimer un événement passé dans un discours qui a des conséquences dans le présent. Par exemple, mon père m'a apporté 2 nouveaux pantalons. El pasado compuesto es un tiempo formado por el auxiliar avoir o être en tiempo presente, seguido del participio pasado del verbo conjugado. Se usa para expresar un evento pasado en un discurso que tiene consecuencias en el presente. Por ejemplo, mi padre me trajo pantalones nuevos. ¿Qué es el pasado participio? ¿Te acuerdas? Vamos a revisarlo juntos. Le participe passé se forme à partir d'un verbe. En général, il se comporte comme un adjectif qualificatif, s'accordant en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. C'est ce cas que nous abordons aujourd'hui, l'auxiliaire être. Dans ce cas, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. El participio pasado se forma a partir de un verbo. En general, se comporta como un adjetivo calificativo, coincidiendo en género y número con el sustantivo con el que se relaciona. Este es el caso que estuvimos debatiendo desde la semana pasada, el auxiliar être. En este caso, concuerda en género y número con el sujeto del verbo. ¿Cómo reconocer a cuál grupo pertenece un verbo y cómo formar el pasado participio de los verbos franceses? Repasámoslo juntos. Pour connaître le groupe d'un verbe, on regarde la terminaison de son infinitif.
Terminaison en ER, c'est un verbe du premier groupe. Terminaison en IR, c'est un verbe du deuxième groupe. Terminaison en RE ou OIR, c'est un verbe du troisième groupe. Ya sabes que de manera general hay tres tipos o series de verbos en francés llamadas conjugaciones, según en qué acaba el infinitivo. Primer grupo, verbos acabados en ER, por ejemplo, jouer. Segundo grupo, verbos acabados en IR, por ejemplo, finir. Tercer grupo, resto de verbos que puedan acabar en IR, RE o en OIR, además del verbo aller, por ejemplo, pouvoir, prendre. ¿Recuerdas que los verbos como aller y venir, a pesar que estos verbos terminan en IR e R, pertenecen al tercer grupo? Antes de entrar a nuestra clase de hoy, veamos juntos cómo podemos encontrar el pasado participio de un verbo según su grupo. Le participe passé des verbes du premier groupe se termine toujours par E accent aigu. Par exemple, crier, crier. Jouer, jouer. Lancer, lancer. Par I pour les verbes du deuxième groupe. Abouti, fini. Le participe passé des verbes du troisième groupe se termine soit par un I, partir, parti, soit par un U, croire, cru, soit par un S, prendre, pris, soit par un T, faire, fait. El participio pasado de los verbos en el primer grupo siempre terminan en E con acento. Por ejemplo, crier, crier, jouer, jouer, lancer, lancer. Por I para los verbos del segundo grupo, abouti, fini. El participio pasado de los verbos del tercer grupo termina O por A, I, partir, parti. O por una U, croire, cru. O por una S, prendre, pris. Y para terminar, con una T, faire, fait. Antes de terminar el repaso para entrar a nuestra clase de hoy, revisemos juntos el pasado compuesto con el auxiliar être. Le participe passé d'un verbe conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Repito, le participe passé d'un verbe conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Exemple, les invités sont partis dans l'après-midi. Le participe passé parti se met au masculin pluriel comme le sujet les invités. Los invitados se fueron por la tarde. Las fiestas del participio pasado se ponen en plural masculino como el tema de los invitados. Concordancia del participio pasado. En determinadas ocasiones, el participe passé en francés debe concordar en género y número con el sujeto o el complemento directo de la oración. Las situaciones en las que se establece estas concordancias son las siguientes. El participio de los verbos que se conjugan con el auxiliar être concuerda en género y número con el sujeto. Por ejemplo, il est allé dans son bureau. Él fue a su oficina. Elle est allée dans son bureau. Ella fue a su oficina. Elles sont allées dans leur bureau. Ellos fueron a sus oficinas. Elles sont allées dans leur bureau. Ellas se fueron a sus oficinas. En la primera frase, il est allé dans son bureau, el sujeto es masculino singular, por eso que el pasado participio aller se escribe A, L, L, E con acento. En la segunda frase, elle est allée dans son bureau, el sujeto es femenino singular, por eso que el pasado participio se escribe A, L, L, E con acento y otra E.
En la tercera frase, ils sont allés dans leur bureau, il sujeto masculino plural, por eso que el pasado participio ale se escribe A, L, R, E con acento S. En la última frase, elles sont allés dans leur bureau, el sujeto es femenino plural, por eso que el pasado participio ale se escribe A, L, R, E con acento E, una S. Espero que hayan entendido perfectamente el repaso, porque vamos a seguir hablando del pasado compuesto, esta vez con un grupo de verbos que se llaman verbos pronominales. Espero que estén listos para empezar la clase de hoy. C'est quoi un verbe pronominal? ¿Qué es un verbo pronominal? En grammaire, un verbe pronominal ou verbe réfléchi est un verbe dont la conjugaison s'accompagne d'un pronom réfléchi en fonction de complément d'objet direct ou indirect, renvoyant au même référent que le sujet. En grammaire, je répète, un verbe pronominal ou verbe réfléchi est un verbe dont la conjugaison s'accompagne d'un pronom réfléchi en fonction de complément d'objet direct ou indirect, renvoyant au même référent que le sujet. En gramática, un verbo pronominal o verbo reflexivo es un verbo cuya conjugación va acompañada de un pronombre reflexivo como complemento de objeto directo o indirecto, refiriéndose al mismo referente que el sujeto. Por ejemplo, je me douche, me ducho. Je me suis douché, passé, me he duchado. ¿Cómo reconnaître qu'un verbe est à la forme pronominale? ¿Cómo reconocer cuando un verbo está a la forma pronominal? Le verbe pronominal est un verbe toujours accompagné d'un pronom personnel à la même personne grammaticale que le sujet et qui se conjugue seulement avec l'auxiliaire être au temps composé. Une phrase contenant un verbe pronominal renferme deux pronoms de la même personne qui se suivent. Repito, le verbe pronominal est un verbe toujours accompagné d'un pronom personnel à la même personne grammaticale que le sujet et qui se conjugue seulement avec l'auxiliaire être au temps passé. Une phrase contenant un verbe pronominal renferme deux pronoms de la même personne qui se suivent. El verbo pronominal es un verbo siempre acompañado de un pronombre personal de la misma persona gramatical que el sujeto y que se conjuga solo con el auxiliar être en tiempos compuestos. Una oración que contiene un verbo pronominal contiene dos pronombres consecutivos de la misma persona. Por ejemplo, je me suis réveillé à 9h du matin. Me desperté a las 9 de la mañana. On forme les verbes pronominaux avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet et ce pronom se place toujours avant le verbe. Formamos verbos pronominales con un pronombre reflexivo de la misma persona que el sujeto y ese pronombre siempre se coloca antes del verbo. ¿Qué hemos estudiado el día de hoy? El día de hoy aprendimos cómo usar el pasado compuesto de los verbos pronominales con el auxiliar être. Aprendimos sobre la concordancia del sujeto con su pasado participio. ¿Qué es un verbo pronominal? Un verbo pronominal es un verbo que se conjuga con dos pronombres. Primero, pronombres personales. Segundo, pronombres reflexivos. Je, me, tu, te, il, elle, se, nous, vous, il, elle, se. Queridos estudiantes, espero que hayan disfrutado la clase de hoy y que puedan también usar perfectamente el pasado compuesto. Ahora es su turno de poner en práctica lo aprendido en casa con sus familiares o amigos. Como dice Bill Cosby, para tener éxito, tus deseos de triunfar deberían ser más grandes que tu miedo de fracasar. Con esta frase se despide su profesor de francés, et Chanson la Jeunesse. Y recuerdan que la salud es lo primero. Por eso aprendemos en casa preservando la salud. A la próxima.
llegado al final de este interesante resumen. Espero que hayas podido repasar de manera exitosa todos los contenidos de las diferentes asignaturas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana. Recuerda que aprendemos desde casa preservando la salud. Hasta luego, chicos.